Ya, entonces como les mencioné, chicos, voy a proceder a pasar la lista. Ahí ya se está grabando. Entonces, partimos con Alexandra Álvarez. ¿Está por ahí? Buenos días, presente. Buenos días, Alexandra, muchas gracias. No, sí, ahora viene tú, Camila, ahora la Caro, que también ahí está. Dafne Godoy. Presente. Gracias, Dafne. Ernesto Linares. Hola, buen día, presente. Ernesto, gracias. Felipe Rodríguez. Hola, presente. Hola, Felipe, gracias. Freddy Walden. Hugo Bobadilla. Vale, Hugo. Jennifer Díaz. Presente. Gracias, Jennifer. Leslie Herrera. Buenos días, presente. Buenos días, Leslie, muchas gracias. Loreto Bustos. Presente. Gracias, Loreto. Luciani Serrano. Buenos días, presente. Buenos días, muchas gracias. Marcia Alegría. Presente. Gracias, Marcia. Marión Sayado. Presente. Michelle Miranda. Presente. Gracias. Nicole Bilbao. Gracias, Nicole. Pablo González. Ronnie Pérez. Vale, Ronnie. Villaray. Buenos días, Villaray, muchas gracias. Tatiana Mardones. Presente. Buenos Gracias, días. Tatiana. Buenos días. Yanara. Presente. Gracias, Yanara. Y Daniela. Buenos días, presente. Buenos días, muchas gracias, Dani. Ya, chicos, pasada la lista entonces a lo que nos convoca el día de hoy, que sería la nueva unidad de arreglos y objetos. Si bien en clases anteriores el profe mencionó y habló sobre los arreglos y objetos, cualquier duda, consulta que les vaya surgiendo, me la pueden escribir en el chat o levantar una manito e interrumpimos al profe, ¿ya? Así que los dejo con el profe. Ya, muchas gracias, Jason. Buenos días a todos, chicos. Como decía Jason, para repetir lo mismo, hoy día vamos a ver array y objetos, ¿ya? La parte 1. ¿Ya? Entonces vamos a ver, por ejemplo, cómo inicializar un array, cómo inicializar un objeto. Vamos a ver cómo acceder a las propiedades de un array, a las propiedades de un objeto, y vamos a hacer ciertas cositas con ellos, ¿ya? Pero todo básico, ¿ya? Hoy día el desafío de hoy día, para mí, a mi percepción, no es tan complejo como el de la calculadora, por ejemplo, ¿ya? Entonces, voy a pasarle a presentar la presentación de hoy día, ¿ya? Ya, ahí debería comenzarse ya a mostrar. A mí ya me cargó. Ya. Genial. Entonces, vamos a pasar a ver los objetivos del día de hoy, chicos, ¿ya? Para comenzar la clase, ¿ya? Entonces, primeramente vamos a ver qué es un array, ¿ya? Después vamos a ver la declaración y asignación de un array, ¿ya? Luego vamos a ver los arrays con distintos tipos de datos, ¿ya? Porque los arrays, como yo les decía, pueden contener distintos tipos de datos, ¿ya? Luego vamos a ver cómo nosotros podemos saber el largo de un array, ¿ya? Y después de eso vamos a ver cómo poder recorrerlo, ¿ya?
con ayuda de ese largo del array. Luego vamos a ver qué es lo que es un objeto, ¿ya? Vamos a ver cómo se declara y se inicializa un objeto y vamos a estar accediendo al objeto, ¿ya? Cómo nosotros podemos acceder a las propiedades de un objeto, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, no es mucho la materia del día de hoy, ¿ya? Porque yo, como decía Jason, ciertamente, yo ya he estado hablando de a poquito, ¿cierto?, del array y de los objetos, ¿ya? Entonces no debería ser tan difícil, ¿ya? Entonces vamos a partir con qué es un array, ¿ya? Entonces, esto que tenemos acá, esto es un array, ¿ya? Entonces, como definición, un array es una estructura de datos, ¿ya? Que nos permite tener una lista con distintos datos en su interior, ¿ya? Estos pueden ser de diferente tipo, ¿ya? Entonces, primeramente, para nosotros poder entender un array, tenemos que imaginar que un array es una cajita, ¿cierto? Con ciertas casillas. Yo en estas casillas puedo ir metiendo datos, ¿ya? Puedo ir metiendo distintos tipos de datos, ¿ya? Por ejemplo, quizás quisiera poner solamente nombres, ¿ya? Como yo lo he hecho en algunos casos. Por ejemplo, Juan, Diego, Pablo, no sé, Roberto, etcétera, ¿ya? Acá, ¿qué cabe destacar de acá? Tenemos cositas. Por ejemplo, un array, el índice del array, ¿cierto? Parte del 0, ¿ya? Esto es súper importante, ¿ya? Nosotros cuando empecemos o queramos, por ejemplo, acceder a un array, ¿ya? Nosotros tenemos que tener en mente que el elemento 1, ¿ya? Que nosotros tengamos en el array, va a estar en la posición 0 del array, ¿ya? Y de ahí nos vamos a ir moviendo hacia adelante, ¿ya? ¿Por qué les digo esto? Porque, por ejemplo, este array que tengo acá tiene un largo de 5, ¿ya? De 5 elementos, ¿ya? Y si nosotros contamos, tiene 5. 1, 2, 3, 4 y 5, ¿ya? Entonces, el largo del array sí es 5, ¿ya? Pero, por ejemplo, yo no puedo hacer, en este caso, un array, ¿cierto? Y buscar el espacio 5, ¿ya? Porque no lo tengo. No tengo el índice 5 acá, ¿ya? Entonces, para llegar al último elemento del array, en este caso el 4, o sea, para llegar a este último elemento, que no sé qué elemento es, puede ser un número, puede ser un float, puede ser un booleano, puede ser un string, ¿ya? Pero para llegar a este último yo tengo que tirarme un índice hacia atrás, ¿ya? Entonces, si mi capacidad total eran 5, ¿ya? Mi último elemento de mi array va a tener un índice 4, ¿ya? Entonces, esto es súper importante porque cuando uno parte, yo se lo digo porque a mí me pasaba, ¿ya? Intentaba buscar un array, ¿cierto? Y partía buscando el array, ¿cierto? Con el espacio índice 1, ¿ya? Entonces partía acá. Entonces, ¿qué me entregaba el array? Me entregaba el segundo espacio y no me entregaba el primero, que es el que yo quería acceder realmente, ¿ya? Entonces tenemos esas cositas, tenemos los índices, y por ejemplo, si yo quisiera acceder al elemento acá, al 3, ¿ya? Entonces tendría que buscarlo con el índice 3, porque estoy acá en este índice 3, ¿ya? Pero este, si ustedes se fijan, sería el cuarto elemento, ¿ya? No sería el tercero, ¿ya? Entonces siempre el array, acá lo más importante es que ustedes tienen que partir desde el 0, ¿ya? Eso tienen que memorizárselo, ¿ya? Ya, entonces como yo les dije, ustedes pueden contener acá distintos tipos de datos, ¿ya? Y pueden ir cambiando. Ya acá yo puedo, por ejemplo, tener un string, acá puedo tener un número, ¿ya? Y acá puedo tener un booleano, ¿ya? Acá puedo yo tener la lista que yo quiera, ¿ya? No se limita a tener un solo tipo de datos, ¿ya? Esto, cada casilla es independiente, ¿ya? Entonces, eso sería con la definición de qué es un array, ¿ya? Entonces nos sirve para almacenar una lista, ¿cierto?, de datos y poder manipularlos, ¿ya? Entonces vamos a pasar a ver cómo nosotros podemos declarar un array, ¿ya? Para comenzar a trabajar con él. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Declaración y asignación de arrays, ¿ya? Entonces los arrays son definidos comúnmente entre corchetes, ¿ya? Indicando en su interior los datos que necesitamos listar, ¿ya? Entonces, ¿cómo sería eso? Más o menos sería así, ¿ya? Entonces, primeramente yo tendría que declarar una variable, ¿ya? Y luego, ciertamente, abrir corchetes, ¿ya? Abro corchetes y ciertamente mi separación la va a hacer las comas, ¿ya? Entonces, por cada coma, ¿cierto? Va a ser un espacio distinto. Entonces, en este caso, en la lista de amigos, por ejemplo, voy a tener a Eric en el índice 0, voy a tener a Cristian en el índice 1, voy a tener a Max en el índice 2 y a Claudia en el índice 3, ¿ya? Y, por ejemplo, yo array, ¿cierto? Lo puedo imprimir, ¿ya?
Entonces lo puedo hacer con una alert, ¿cierto? O puedo hacer con un console log, ¿ya? Y me mostraría lo que yo tengo en ese array, ¿ya? Entonces esa sería la forma de nosotros cómo poder inicializar array, ¿ya? Entonces así nosotros vamos a ingresar. Entonces si ustedes se fijan acá, yo tengo puros strings, ¿ya? Tengo puras cadenas de caracteres, ¿ya? ¿Cómo me doy cuenta? Porque tengo esas comillas, ¿cierto? Entonces esas comillas me están indicando que es una cadena de caracteres o un string, ¿ya? Entonces así declaro de la forma más básica, ¿ya? Entonces vamos a ver. Por ejemplo, acá declaramos películas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá lo mismo. Tengo mi listado de películas, ¿cierto? ¿Y cómo la voy separando? Con la coma. Pum, ¿cierto? La primera película, coma. La segunda película, coma. La tercera, coma. Y la última, ¿ya? Y también, ¿cómo puedo presentar todo el array? Llamando a la variable. Entonces, alert películas, ¿ya? Y ahí estaría accediendo a todos. Lo único que me mostraría ciertamente it, coma, Rambo, coma, Halloween, coma, Champ. ¿Ya? Me mostraría todo. Estoy invocando a toda la array. ¿Ya? Acá, por ejemplo, hay otra forma de nosotros poder declarar un array. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo acá le mostraba con el corchete, ¿cierto? Que es la forma como la más típica. ¿Ya? Pero nosotros también podemos inicializar un array con el new array. ¿Ya? Entonces, var películas, new array, y ahora abro paréntesis. ¿Por qué abro paréntesis? Porque es un objeto, ¿ya? Entonces estoy creando acá un nuevo objeto de tipo array, ¿ya? Entonces abro el paréntesis y acá es exactamente lo mismo que tenía el otro lado. Lo único que en vez de usar los corchetes, ¿cierto? Uso los paréntesis, pero el interior, ¿cierto? Es exactamente lo mismo, ¿ya? Y, por ejemplo, coma, Rambo, coma, Halloween, coma, Shaft, ¿ya? Y para acceder, ¿cierto? Igual, pues me va a mostrar lo mismo que si yo lo hiciera new array así, o lo hiciera con corchete, me va a mostrar exactamente lo mismo, ¿ya? Y hay otra forma también, sin incluir ese new, ¿ya? Que sería igual, sería var películas igual a array, ¿ya? Y voy declarando, ¿cierto? Abro paréntesis y voy tirando mis elementos, ¿ya? Entonces, en este caso, como son string, tengo que ponerlos con comillas, ¿ya? Pero acá, por ejemplo, yo podría tener un string, después podría tener, por ejemplo, un número, y después, por ejemplo, podría tener un booleano, ¿ya? Eso solamente lo podemos definir nosotros, ¿ya? Pero es para que ustedes sepan que no porque tengo un string de partida voy a tener que tirar todo string de vuelta. No, ¿ya? Yo puedo tener distintos tipos de datos. ¿Ya? Y haga exactamente lo mismo, ¿cierto? Si tiro ese alert películas, van a ser exactamente iguales. Si lo declaro de esa forma, si lo declaro de esa forma, o si lo declaro con corchetes, como yo les decía. ¿Ya? Es la misma forma. Es otra forma de declarar nomás, ¿ya? Pero llegamos al mismo resultado, ¿ya? Entonces ahora vamos a pasar a ver que ahora tiene distintos tipos de datos, ¿ya? Para la redundancia. Entonces, por ejemplo, podemos tener, no sé, var pares, ¿ya? Entonces podemos tener una lista con los números pares. ¿Ya? Entonces acá tendría puros enteros, ¿cierto? Puros números, puros numbers, ¿ya? Por ejemplo, también podría tener un array de decimales, como yo les decía, ¿ya? Entonces tengo decimales, ¿ya? O también puedo tener un array de booleanos, ¿ya? O puedo también tener un array de objetos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, esto es súper importante. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos, cuando nosotros nos comunicamos, ¿ya? A un servidor, los datos vienen de esta forma, ¿ya? Y nosotros a través de esta forma tenemos que empezar a tratarlos y tratar de mostrarlos al usuario, ¿ya? Entonces, acá igual, no quiero que ustedes se queden con la idea de que yo tengo acá puros pares y no puedo tirar, por ejemplo, acá un false, acá al lado. Igual lo puedo hacer, puedo combinarlos como yo quiera. Puedo tirar acá un entero, acá puedo tener un objeto, acá puedo tener un booleano, acá puedo tener lo que yo quiera, ¿ya? ¿Ya? Pero acá ciertamente estamos mostrando los tipos de datos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ese tipo de dato objeto es un array con objetos en su interior, ¿ya? Si bien nosotros no hemos pasado objetos todavía, pero yo ya más o menos le he transmitido lo que es un objeto, ¿cierto? Y hemos visto algunos pequeños ejemplos, ¿ya? Entonces no deberíamos tener muchos problemas con eso, ¿ya? Entonces, lo que tenemos que quedar claro es que los arrays pueden contener distintos tipos de datos, ¿ya? Simple. Ahora vamos a ver cómo nosotros podemos tratar el largo de un array, ¿ya? Entonces, el largo de array y su manipulación. Entonces, por ejemplo, yo tengo el var película, ¿cierto? Entonces, esta película tengo 1, 2, 3, tengo 4,
Tengo 4 elementos dentro de mi array. Entonces, por ejemplo, si para yo poder saber cuántos elementos tiene mi array, tengo que hacer un películas.length, ¿ya? Entonces, ese punto length me va a dar el largo, ¿ya? ¿Ya? Entonces, la alerta, o el alert acá era la alerta o el alert, ahí quedé entre medio, ¿cierto? Mostrará un mensaje con 4, ¿ya? Dado que la variable contiene 4 valores, ¿ya? Simple, ¿cierto? Entonces, si yo quiero saber cuánto mide un array, lo hago con el punto length, ¿ya? Si, por ejemplo, un array me viene de la base de datos, pum, y ahí no sé cuánto tiene ese array, ¿ya? Lo hago con el películas.length, ¿ya? Y lo tengo, puedo saber cuánto tengo, ¿ya? También acá, hay algo súper importante y una pequeña advertencia. Nosotros también podemos manipular ese length, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si este length era de 4, ya yo le puedo decir, ¿sabes qué? Películas.length sea igual a 3, ¿ya? Y acá que va a estar provocando que, por ejemplo, este elemento se me borre, ¿ya? Entonces, por ejemplo, no hay que hacer eso, ¿ya? No, nunca tenemos que tratar de manipular ese length, porque nos puede jugar en contra, nos puede borrar datos, ¿ya? Pero es bueno saber que se puede setear, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ya acá solamente lo estoy llamando, ¿ya? Y como lo estoy llamando, me devuelve, pa, ¿ya? Pero yo también lo puedo setear, ¿ya? Entonces, quizás, ustedes saben acá, el length era 4, ¿cierto? Pero yo, por ejemplo, le puedo poner, ¿sabes qué? Length 5, ¿ya? ¿Y qué estaría provocando? Que el último elemento me crearía un elemento indefinido, ¿ya? Porque no lo tengo, ¿ya? Pero tengo el espacio para eso, ¿ya? Y en el caso contrario, ¿cierto? Cuando me achico un poco más del espacio que tengo, ahí simplemente me lo borra, ¿ya? Y me lo borra, ¿ya? Después no lo voy a poder recuperar. Entonces, por ejemplo, si lo traigo de la base de datos y hago esta gracia, después tendría que hacer otra petición de la base de datos para traerlo de nuevo, ¿ya? Porque lo estaría borrando, ¿ya? Entonces, no hay que hacer eso. Nunca manipular el length, ¿ya? ¿Por qué? Porque este length va a ser nuestros ojos para saber cuántos tienen, ¿ya? Y si nosotros lo manipulamos, perdemos eso, ¿ya? Entonces, no hacer ese de editarme el length, ¿ya? Aunque es posible, ¿cierto? No hacerlo, ¿ya? Ya, eso con eso. Ahora vamos a ver cómo nosotros podemos recorrer los valores de un array, ¿ya? Entonces, de eso no, y por eso, ¿cierto? Les presenté la propiedad length, ¿ya? Porque con la propiedad length yo puedo saber el largo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo tengo este array de películas, ¿cierto? Tengo esos 4 elementos, ¿ya? Entonces, para yo poder entrar en cada uno de ellos, pum, 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 y hacer cierta acción, por ejemplo, e imprimirlo, tendría que meterme dentro de un for, por ejemplo, ¿ya? Para hacerlo más automático, para no tener que hacer, por ejemplo, document write películas 1, document write películas 2, document write películas 3, ¿ya? Para no hacer eso, me meto dentro de un for, pues y hago un ciclo, y lo voy tirando ahí, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo hago? Primeramente declaro, ¿cierto? El var i igual 0, ¿cierto? Luego, el i tiene que ser menor que el largo de las películas, ¿ya? Entonces, ¿qué largo tiene mis películas? El que me va a entregar la propiedad length, ¿ya? Entonces, hasta ahí va a ser mi condición de corte del for, ¿ya? Y luego voy incrementando, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Para yo meterme dentro de un valor del array, tengo que ciertamente abrir corchetes, ¿ya? Y acá yo, por ejemplo, podría poner 0, ¿ya? ¿Y qué haría? Me imprimiría el id 4 veces, porque no estaría moviendo el índice, ¿cierto? Me estaría quedando siempre acá pegado, en el 0, y cada vez que el for vaya cayendo, va a caer en el 0. Voy cayendo 0, voy cayendo 0, voy cayendo 0. Entonces, por eso usamos el i nosotros, ¿ya? Porque como ustedes saben, el i se va cambiando, ¿cierto? Parte, en el inicio, ¿cierto? Parte en 0, pero con este incremental que tengo acá, luego de cumplir el primer ciclo me suma 1, después 2, después 3, después 4, ¿ya? Entonces por eso podría tener todas las películas en esta sola línea, ¿ya? Entonces tendría It, Rambo, Halloween y Shaft, y ahí estarían, por ejemplo, imprimidas en el documento, ¿ya? En el HTML, por ejemplo. Me estaría vomitando ahí, ¿ya? Entonces eso estaría haciendo con ese recorrido de los arrays, ¿ya? Entonces con la propiedad for, ¿ya? Lo podemos hacer, entonces nosotros podemos recorrer, ¿ya? Y acá, por ejemplo, acá adentro, como ustedes saben, pues es un ejemplo, ¿cierto? Entonces está haciendo está haciendo lo más básico, ¿ya? Pero acá ustedes podrían tener un bloque de código, ¿ya? Que estuviera haciendo ciertas cositas, ¿ya? Por ejemplo, seleccionándome las que yo necesito solamente o haciendo alguna cosa, ¿ya? Entonces, esa es la forma de nosotros poder recorrer. Entonces, ustedes lo que tienen que recordar es que como el length le entrega el largo, nosotros lo vamos a tener acá automáticamente, ¿ya? Y luego el for sigue funcionando como ya lo hemos visto como que funciona, ¿ya? Entonces, eso es recorriendo los valores de un array, ¿ya? Entonces, ahora vamos a pasar a ver qué es un objeto,
¿ya? ¿Y para qué nos sirve un objeto? ¿Ya? Bueno, los objetos en JavaScript son uno o varios conjuntos de propiedades y o métodos que están representados mediante una variable, ¿ya? Entonces este objeto, ¿cierto? Me va a poder contener ciertas propiedades, ¿ya? Y también va a poder contener ciertos métodos o funciones también, ¿ya? Entonces, por ejemplo, puedo tener un objeto llamado auto, ¿ya? Y el auto, por ejemplo, puede tener la marca, puede tener la patente, puede tener, no sé, el año, puede tener el color, ¿ya? Puede tener el número de puertas, ¿ya? Entonces yo estaría definiendo algo del mundo real, lo estaría definiendo, ¿cierto?, en un objeto, ¿ya? Para después, posteriormente, poder tratarlo, ¿ya? Entonces, dice, los objetos se pueden comparar con objetos de la vida real, ¿cierto? Y el concepto de objetos en JavaScript se puede entender con objetos tangibles de la vida real, ya es lo mismo, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a entender eso como algo de la vida real, ¿ya? Entonces, por ejemplo, también, ¿por qué es importante que nosotros conozcamos los objetos? Porque, como yo les digo, cuando nosotros nos comunicamos, por ejemplo, con la base de datos, con el backend, ¿ya? El backend nos puede devolver, como yo les decía, un array, ¿ya? O nos puede devolver un array de objetos, o nos puede devolver simplemente un objeto, ¿ya? En el caso, por ejemplo, que yo le pregunte por un usuario específico, ¿ya? No sé, dame los datos del usuario, por ejemplo, Juan Pérez, ¿ya? Y el backend me devolvería solamente los datos de Juan Pérez, ¿ya? Entonces, ¿para qué me lo va a devolver un array? No necesito hacer eso, necesito solamente devolverme un objeto, ¿ya? Porque solamente necesito a ese elemento, a ese usuario, no necesito a una lista de usuarios, ¿ya? Entonces, por eso es importante que nosotros aprendamos a utilizarlo, ¿ya? Porque esa va a ser la respuesta que nos van a llegar desde el backend, ¿ya? Entonces, como les decía, podría ser un auto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el automóvil puede tener la marca, puede tener el modelo, puede tener el origen, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, eso nosotros lo podemos representar en un objeto, ¿ya? Y posteriormente nosotros lo podemos manipular, ¿ya? Entonces, vamos a ver cómo se puede declarar primeramente un objeto, ¿ya? En JavaScript, ¿ya? ¿Cómo voy declarando objetos? Entonces, primeramente acá igual, siempre una variable, ¿ya? Entonces creo la variable y después le asigno las llaves, ¿ya? Esa sería como la iniciación así vacía, ¿ya? Y posteriormente yo tendría que ir, por ejemplo, llamar a automóvil y poner, por ejemplo, las propiedades que yo quiera agregar, ¿ya? O, por ejemplo, lo podría hacer de otra forma y inicializarlo al tiro, ¿ya? Voy a poner, por ejemplo, bar automóvil, ¿cierto? Abro llaves y voy metiendo todo al tiro, marca, modelo, patente, color, kilometraje, por ejemplo, si he usado, ¿ya? Y por ejemplo acá, si ustedes se fijan, tengo una función, ¿ya? Entonces yo puedo tener datos, ¿ya? Por ejemplo acá tengo un dato string, string, ¿cierto? String, string, acá tengo un number, ¿ya? Que serían los kilometrajes, y acá tengo un booleano, que sería un falso, entonces le estoy preguntando si es usado, serían true. Entonces esto me está diciendo que el auto en sí es nuevo, ¿ya? Entonces si usado false, es nuevo, ¿ya? Y por ejemplo puedo tener una función también, ¿ya? Entonces esa propiedad de vender, en vez de ser una propiedad como esta que tengo acá, va a ser una función, ¿ya? Entonces yo puedo tener valores y puedo tener funciones también, ¿ya? Después vamos a ver cómo nosotros podemos invocar esa función, ¿ya? Pero acá lo importante es que nosotros podemos declararlo, primeramente lo podemos declarar vacío, ¿ya? Dejamos el objeto vacío y después posteriormente lo podemos empezar a crear. Entonces, ¿cómo lo haría? Si es que lo hiciera de esta forma y no lo hiciera de esta forma, ¿ya? Entonces lo haría de esa forma primero. Y después tendría que hacer automóvil, por ejemplo, punto marca igual y le tiro eso. Después automóvil punto modelo igual eso, ¿ya? ¿Por qué igual? Porque se lo estoy asignando, ¿cierto? Estoy haciendo con el operador de asignación, le estoy asignando a ese objeto o esa propiedad dentro de mi objeto, ¿ya? Y por eso tengo que usar el igual y no el dos puntos como lo uso acá, ¿ya? Pero sería exactamente igual, ¿ya? Yo con el puntito, automóvil punto, puedo crear las propiedades que yo quiera, marca, modelo, color, kilometraje, etcétera, ¿ya? Entonces se pueden crear esas dos formas. ¿Qué más tenemos con los objetos? ¿Cómo nosotros podemos acceder? ¿Ya? ¿Cómo podemos acceder a las propiedades de un objeto? Entonces, para acceder a las propiedades de un objeto podemos realizarla de dos maneras distintas, ¿ya? Mediante la notación de punto o la notación de corchetes, ¿ya? Ahí nosotros vamos a poder acceder de la forma que a nosotros nos parezca más cómoda, ¿ya? Yo personalmente ocupo el punto, ¿ya? Pero hay algunos casos que se necesita ocupar esto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la notación por punto. Entonces, si yo, por ejemplo, teníamos este objeto, ¿cierto? Y vamos a entrar acá a patente, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo entro a patente? ¿O cómo extraigo ese dato? Llamo, ¿cierto?, a la variable automóvil, que sería el objeto,
y le hago puntito patente. Y ahí ya estoy accediendo ya a ese dato. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, eso ya lo podría estar mostrando pues, en una alerta, o por ejemplo, se lo podría estar pasando a otra variable, ¿ya? O lo podría estar mostrando en consola, etcétera. O lo podría estar mostrando en pantalla. ¿Ya? Si, por ejemplo, yo tengo un card, ¿ya? Y este card, por ejemplo, es de autos, y me va describiendo cierto auto, ¿cierto? Entonces, acá yo podría ir llamando ciertas cositas y poniéndole en distintos lados. Entonces, la patente va a ir, por ejemplo, en este edit. No sé, pues, en la foto va a ir en otro lado. Y voy a ir armando, ¿cierto? Mi card a partir de este objeto. ¿Ya? Entonces, y la otra forma, con el corchete, ¿ya? Va a ser exactamente lo mismo, me va a devolver lo mismo, ¿ya? Entonces, llamo a automóvil, acá no aplico el punto, solamente llamo a los corchetes, ¿ya? Llamo a los corchetes y le pongo el nombre, en este caso, de la propiedad, ¿ya? Entonces, patente, ¿ya? Esto sí, cabe recordar, ¿cierto? Que ustedes tienen que ponerlo entre comillas, ¿ya? Y esto mismo le va a devolver la patente, ¿cierto? ¿Qué sería esa patente? ¿Ya? Entonces ustedes lo van a poder usar de esas dos formas, automóvil.patente o automóvil corchete, comillas, ¿cierto? Patente. ¿Ya? Entonces esas serían las dos formas de poder acceder a las propiedades de un objeto. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Vamos a poder acceder también a las funciones. ¿Ya? Entonces, ¿cómo accedemos? Ya, es exactamente igual. ¿Ya? Lo único que nosotros para llamar a la función, ciertamente necesitamos ponerle los paréntesis, ¿cierto? Para indicarle que es una función. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si yo no hago esto y le pongo automóvil.vender, lo que me estaría mostrando sería la función, pero la función pues, no la estaría ejecutando, ¿ya? Me estaría mostrando, ya, esta es la función y me estaría mostrando como el esqueleto de la función, ¿ya? Pero no estaría ejecutando nada, ¿ya? Para que la función se ejecute, tengo que sí o sí llamar a los paréntesis, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si usé la notación de punto, automóvil.vender y lo invoco con los paréntesis. Entonces, ¿qué estaría haciendo eso? Me estaría devolviendo, ¿cierto?, esta función que tengo acá, que sería simplemente un alert, ¿ya? Pero acá ustedes pueden tener más cosas igual, ¿ya? Como es un ejemplo, ciertamente, les tiran lo más básico, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá tengo función vender, ¿cierto? Y le pongo ese alert, entonces automóvil vendido. Entonces, cuando yo invoque ese automóvil vender, paréntesis, me va a tirar esa alerta, ¿ya? Igual como yo invoco una función normal, ¿ya? O, por ejemplo, podría llamarlo así, ¿cierto? Con la notación de corchete, ¿cierto? Igual, pero acá igual. Al final de ese corchete tengo que abrir los paréntesis para indicarle que la función se ejecute, ¿ya? Entonces, esas serían las dos formas y funcionarían de la misma forma, ¿ya? Las dos entregarían la misma alerta, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, hemos visto ciertamente distintas cositas que se pueden y que hacen las mismas cosas, ¿ya? Entonces, ahí depende de nosotros cómo ir definiendo lo que vamos a ocupar, ¿ya? Ya, entonces ya vimos eso ahora vamos a ver los espacios de nombre, ¿ya? Entonces, ¿a qué me refiero con esos espacios de nombre? ¿Ya? Los espacios de nombre se refieren cuando, por ejemplo, podemos tener cierta jerarquía dentro de mi objeto, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, acá, si tengo acá el objeto, ¿cierto? Automóvil es un objeto, ¿cierto? Pero yo acá puedo tener una propiedad que también tengo un objeto dentro, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá marca en la propiedad, ¿cierto? Pero yo acá abro de nuevo las llaves, entonces le estoy indicando que es un objeto, ¿ya? Entonces estaría tirándole, por ejemplo, el nombre y el origen, ¿ya? Entonces a eso se le llama espacio de nombre. Entonces, ¿cómo voy accediendo a eso? ¿Ya? Entonces lo mismo. Entonces tendría que ser automóvil, punto marca y después punto nombre. Ya me voy ligando, ¿cierto? Voy entrando acá. Entonces entro acá al automóvil, después punto marca, después punto nombre. Y llego acá por ejemplo, el Mazda. Llego a este dato. ¿Para qué? Para poder ocuparlo posteriormente, ¿cierto? En un car, cualquier cosa. ¿Ya? También, pues, lo mismo. Para estas llaves cuadradas, ¿cierto? También, por lo mismo. Cuando yo uso una anotación de corchetes, la misma. Automóvil, corchete, marca, después abro otro corchete y llamo al nombre. ¿Ya? Entonces estaría haciendo lo mismo que los puntitos. Estaría metiéndome dentro. Tum, tum. ¿Ya? Entonces así puedo acceder a estas cositas. ¿Ya? Por ejemplo, si tuviera un objeto dentro de un objeto. Y acá igual, pues. Esta cuestión igual puede tener otro objeto dentro. ¿Ya? Y así puedo ir. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, tendría que hacer después otro punto nomás y ponerle la propiedad que necesitara. Si, por ejemplo, nombre fuera otro objeto. ¿Ya? Porque puedo seguir metiendo otro objeto adentro. Y después le puedo meter otro objeto. ¿Ya? Entonces, normalmente estas cositas vienen así cuando, por ejemplo, la base de datos te los manda así.
¿ya? Cuando, por ejemplo, nosotros les pedimos que nos hagan un include, ¿ya? Que nos mezclen tablas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, los datos de un usuario pueden estar en una tabla, ¿ya? Pero la consulta que yo quiero hacer es que me mezcle esta tabla con otras cosas. ¡Pam! Y en ese caso pasan estas cositas, ¿ya? Por ejemplo, estos datos quizás pueden estar en otra tabla de la base de datos, ¿ya? Entonces el backend me lo tiene que devolver igual, ¿ya? ¿Y cómo me lo va a devolver? Me lo va a devolver metido en un objeto. ¡Pam! ¿Ya? Entonces, por eso se usa de esa manera. Ya. Ahora vamos a ver el operador this, ¿ya? Dentro del objeto, cómo opera, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el operador this, ¿ya? Entonces, el operador this es un operador de contexto, ¿ya? Entonces, va a depender donde el this esté parado, la cosa que va a hacer, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, el this está parado dentro de un objeto, ¿ya? Entonces, yo voy a poder acceder a este contexto que tengo acá, a todas estas propiedades, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo tengo la función, ¿ya? Pero quizás quisiera ponerle la marca, quizás le quisiera poner, no sé, el modelo, etcétera, ¿ya? Entonces, ¿cómo puedo acceder a estas propiedades que tengo acá afuera? Marca, modelo, patente, con la propiedad this, ¿ya? Entonces, this.marca.nombre estaría accediendo exactamente acá a Mazda. Entonces diría automóvil Mazda. Y estaría, ¿cierto?, después entrando al modelo 3 Sport, ¿cierto? Y más vendido, ¿ya? Entonces, con ese this estoy accediendo ciertamente al contexto de esta variable, ¿ya? Porque si yo saco ese dis, ¿ya? Y le pongo marca nombre, ahí no lo va a encontrar. Me va a decir que esa está indefinido, ¿ya? Entonces, por eso ese dis, igual es importante, recordar que ese dis va a trabajar por el contexto que esté. En este caso estoy en este contexto del objeto, ¿ya? Entonces, por eso puedo acceder a esas cositas, ¿ya? Entonces, con esa forma yo puedo modificar en este caso la función, ¿ya? Y le puedo poner los datos que tengo acá, ¿ya? Y ciertamente la función se va a llamar de la misma forma, ¿ya? Entonces, automóvil.vender y los dos paréntesis, ¿cierto? Para que se ejecute, ¿ya? Y me estaría ejecutando esto, ¿ya? Entonces me mostraría automóvil, Mazda, el modelo, ¿cierto? Y vendido, ¿ya? Entonces eso es con la propiedad this, ¿ya? Que ciertamente se incluye en el ECMA 6, creo, ¿ya? Es una nueva cosita que entra en JavaScript, ¿ya? Como el 2016 por ahí, ¿ya? Entonces ese this va a ser para eso, para poder acceder al contexto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿cómo lo llamo? Automóvil.vender, ¿ya? Entonces, ¿qué me estaría dando? Automóvil Mazda, ¿cierto? 10 por vendido, ¿ya? Entonces, eso, ¿ya? Entonces, eso sería, en teoría, la teoría, ¿ya? La teoría de la lectura, ¿ya? ¿Alguna duda consulta esto? Porque ahora voy a pasar a hacer un ejemplito práctico que tengo, ¿ya? ¿Pero alguna duda que haya quedado de la teoría, por ejemplo? ¿O estamos bien? ¿Podría volver a explicar el dis? ¿Sí? Acá, que estoy acá. Ya, mira, el dis va a funcionar, Leslie, en donde yo esté parado, ¿ya? Por ejemplo, acá el dis está dentro de este automóvil, ¿ya? Entonces va a poder acceder a todo lo que tengo dentro de esto, ¿ya? Pero, por ejemplo, ese dicho lo puedo sacar, ¿ya? Y lo puedo tener afuera, y ahí me estaría invocando otra cosa, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo, por ejemplo, yo escribo script solamente y hago un this, ¿ya? Estaría accediendo a todo el body, a todo el documento HTML, ¿ya? Pero, por ejemplo, si ese this lo meto dentro de un objeto en este caso, tú estarías accediendo a las propiedades del objeto, ¿ya? Si lo meto en una función, a la función, ¿ya? Entonces va a cambiar su contexto y va a cambiar lo que él esté entregando, ¿ya? Ustedes igual acá pueden hacer un dis y lo pueden imprimir igual, ¿ya? Para saber qué tiene. Entonces pueden hacer un console log dis, ¿ya? Y ahí les va a poder estar diciendo qué es lo que tiene, ¿ya? En este caso ese dis me entregaría que tiene todas estas propiedades: marca, modelo, patente, color, kilometraje, usado, vender, ¿ya? Entonces yo puedo acceder a todas esas, ¿ya? Pero por ejemplo, si le hago un console log a ese dis en el script vacío, ¿cierto? Me estaría entregando las propiedades que tiene, por ejemplo, el HTML, el documento entero, ¿ya? Ustedes pueden ir probando ahí haciendo console log del dis, ¿ya? Pero ciertamente para que ustedes puedan acceder a estas cosas tienen que usarlo, ¿ya? No pueden acceder de otra forma a estas cosas, no se puede, ¿ya? La única forma es usando el dis, ¿ya?
y tenemos eso, ¿cierto? Ya, entonces ahora ciertamente voy a abrir el Visual Studio Code y voy a dejar un ratito de compartir la pantalla para hacer los ejemplos, ¿ya? Porque son relativamente básicos los ejemplos, ¿ya? Porque el desafío de hoy día no es muy complejo, ¿ya? Entonces, ya. Entonces tengo primeramente que hacer el llamar al Visual Studio Code. Y tengo que llamar a acá. Ya, ahí sí. Acá estoy. Ya, entonces ya, entonces estoy compartiendo, sí, estoy compartiendo. Y primeramente salgo eso y voy a abrir una carpeta. ¿Ya? En este caso no voy a traer nada en estructuras allá porque no voy a ocupar nada de eso. Entonces aquí lo voy a traer. ¿Ya? Voy a escribir acá una nueva carpeta nomás. Y va a decir M3, hoy día es jueves, ¿cierto? Array, objetos. ¿Ya? Y ahora esto va a ser la clase. ¿Ya? Aquí tengo otra carpeta que dice ejercicios. Clase, crear, pap. Abrir. Y la tengo ya. Entonces la tengo vacía. Y acá voy a tener solamente en este ejemplo o en este ejercicio voy a tener un index nomás, ¿ya? Y lo podría separar, sí, pues lo voy a separar, ya, voy a separar, para hacer algo más voy a separar el zip, ¿ya? Entonces, nuevo archivo, no sé, index.html. Se mueve un poco y ahí estamos, ¿ya? Y acá ciertamente voy a crear una carpeta llamada assets. Y voy a crear un JS, ¿no? Nuevo carpeta, JS, ¿cierto? Y dentro de eso voy a crear un archivillo que se va a llamar script.js, ¿ya? Entonces yo simplemente acá escribo, ¿cierto? Mi estructura del HTML y acá lo voy a dejar en blanco, ¿ya? Porque voy a manipular todo por JavaScript. Acá es array, ¿cierto? También, ¿cierto? Se le puede decir arreglo, ¿cierto? Y objetos, ¿ya? Entonces vamos a ver los arreglos y los objetos. Y me falta ciertamente llamar al script pub clc, ¿cierto? Y voy a llamar a assets js script, ¿ya? Y tengo eso, ¿ya? Entonces, primeramente voy a abrir Live Server para que ustedes vean que no hay nada, ¿ya? Entonces estoy limpio. Entonces acá vamos a empezar a trabajar con, primeramente los array, ¿ya? Entonces, yo les decía que nosotros podemos declarar un array, por ejemplo, no sé, para lista alumnos, ¿ya? Entonces es una variable, ¿ya? Entonces acá yo puedo crear un array con los corchetes, ¿ya? Entonces acá yo dentro de estos corchetes ya puedo comenzar a crearlo, ¿cierto? Si es que yo lo quisiera crear, si es que por ejemplo no me viniera de la base de datos. Entonces, acá podría tener lo que hacemos siempre, ¿cierto? Podemos tener a Juan, podemos tener a Diego y podemos tener, no sé, a Marta, ¿ya? Entonces, ya con eso yo estoy haciendo un array, ¿ya? Entonces, por ejemplo, veamos qué pasa si yo hago un alert de eso. Pap.
Ciertamente acá igual, po. Yo les vuelvo a recalcar que para ustedes llamar variables, solamente tienen que llamar la variable, ¿ya? Y para poner un string, lo hacen con comillas, ¿ya? Porque ayer algunos se me confundían, ¿ya? Yo les decía ponerme la variable y me ponían, ¿ya? Así, y así no es, ¿ya? La variable nunca va a ir con comillas, ¿ya? Va a ir así nomás, ¿ya? Y si yo quiero, por ejemplo, poner un string, lo pongo entre comillas, ¿ya? Pero, por ejemplo, veamos eso, ¿ya? Entonces tendría Juan, Diego, Marta, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, lo único que mantiene es las comillas, ¿cierto? O sea, las comillas, no, la coma, disculpen. Juan, coma, Diego, coma, Marta, ¿ya? Entonces estamos bien con eso, ¿ya? Entonces, por ejemplo, quizá yo quisiera no acceder a todos, quizá quisiera acceder a cada uno de ellos, ¿ya? Entonces acá va lo que yo les decía, por ejemplo, del índice, ¿ya? Aunque yo acá tenga, ¿cierto? El elemento 1, el 2 y el 3, yo acá no le puedo poner 1, ¿ya? O lo que me pasaba a mí cuando yo empecé a programar, que ponía 1, ¿cierto? ¿Y qué pasaba? Que me devolvía el Diego, no me devolvía el Juan, ¿ya? ¿Y por qué? Porque el índice, ¿cierto? Del Juan es el 0, no es el 1, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo podría acceder a Juan llamando al índice 0, ¿ya? Entonces, por eso yo puedo acceder solamente a Juan acá, ¿ya? Ya podría ser ciertamente, acá me voy a cambiar ciertamente a mostrarle el mensaje en consola mejor, para que no me esté tirando la letra cada rato, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la consola, y voy a subir esto, porque acá todavía no voy a empezar a mostrar nada, ¿ya? No quiero que me vean esto. Entonces, ¿ya? Entonces yo podría, por ejemplo, hacer un console log también, ¿ya? Y acá lo mismo, ¿ya? Y me entregaría a Juan, ¿ya? Por ejemplo, podría hacer eso. Pop. Ciertamente me entrega el tipo, ¿ya? Acá me dice que es un array, ¿ya? Y también me dice el largo del array. Entonces me dice que tengo 3, ¿ya? Y después, por ejemplo, si le hago clic, ciertamente puedo acceder a ellos, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, por eso yo puedo manipular la propiedad len, chicos, porque la tengo acá, ¿ya? Entonces, por eso puedo acceder a lista alumnos.len y manipularla, porque la tengo acá, ¿ya? Aunque yo no lo debo hacer, ¿cierto? ¿Por qué no lo debo hacer? Hagámoslo. Entonces, lista alumnos, ¿cierto? Nosotros sabemos que el length es 3, ¿ya? Pero yo le decís ahí que no, el length es 2, ¿ya? Aunque esto no lo debo hacer ya. Y, por ejemplo, volvamos a mostrar la consola, ¿ya? Entonces, lista alumnos, ¿ya? Entonces, veamos. Up, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, ahora, por ejemplo, tengo dos elementos nomás. Tengo Juan y Diego. Ya Marta lo borró, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo le dije que el length ahora era 2. Aunque el length era 3, ¿cierto? Al ponerle 2, ¡pap! Se me suprime ese. Y por eso puedo mostrar eso, ¿ya? Y acá ciertamente igual. Pues tengo el length, ¿cierto? 2, ¿ya? Entonces, por eso nosotros no debemos hacer eso de manipular el length, ¿ya? ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, quisiera acceder a un for ahora y poder recorrer esa cosita, me estaría mostrando a Juan y Diego no, ¿ya? Y me mataría al Marta, ¿ya? Si es que, por ejemplo, yo quisiera mostrar todo, ¿ya? Puede ser que a lo mejor ustedes... no, es que select no es necesario, ¿ya? Tenemos otras propiedades para poder sacar elementos, ¿ya? ¿Ya? El length solamente nos sirve para saber el largo, ¿ya? Ciertamente si yo lo hago así, puedo cortar cosas, ¿cierto? Pero no es el caso, ¿ya? Entonces no es recomendable hacer eso, ¿ya? Entonces lo comentamos nomás, ¿ya? Entonces los lengths siempre lo vamos a llamar, ¿cierto? Y lo vamos a estar ocupando, pero para saber el largo, ¿ya? Entonces vamos a seguir, ¿cierto? Acá, entonces le vamos a poner el 0 y para que ustedes vean cómo, ciertamente esto es súper básico, ¿cierto? No deberíamos tener problema acá, ¿ya? 0, 1, 2, ¡pap! Ya, entonces ahí me está mostrando ciertamente el array primeramente, que es el que tengo acá, en esta consola, y después me muestra los separaditos, ¿cierto? Juan, Diego, Marta, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo tuviera, por ejemplo, un card acá, yo podría tener 3 cards, por ejemplo, y poner acá a Juan, poner a Marta y poner a, no sé, a Diego, ¿ya? Con los datitos que venían, por ejemplo, de la base de datos, ¿ya? ¿Qué más puedo hacer con eso? Puedo hacer,
como les decía, el console log, ¿cierto? Console log de la lista, pero va a ser un length, ¿ya? Pero solamente para que ustedes vean. Alumnos.length, ¿ya? ¡Pap! Y acá me estaría devolviendo ciertamente 3, ¿cierto? 3, ¿ya? Entonces con eso 3, ¿cierto? Me serviría ciertamente para poder girar dentro de un array, ¿ya? Entonces, ¿qué podríamos hacer con esto? Por ejemplo, puedo usar la propiedad documentWrite, ¿ya? Y por ejemplo le puedo tirar la lista, así como pap, lista alumnos ciertamente, ¿cierto? Pum, ¿ya? Y me estaría mostrando acá. Ahí estoy llegando al HTML ahora. Pum, ¿ya? O también, por ejemplo, podría ser ya empezar a recorrerlo, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo recorro? ¿Cierto? Con el for, var, ¿cierto? El índice, que sería el 0. Luego voy a poner i ciertamente menor que lista alumnos.length, ¿cierto? Para saber el largo. Entonces, .length, lista alumnos, ahí está, .length, y ciertamente punto y coma y más más. ¿Para qué? Para que me vaya incrementando, ¿ya? Entonces, podría usar ese document write, ¿cierto? Y acá ustedes igual le pueden tirar, chicos, tags, ¿ya? Entonces, por ejemplo, párrafos. Puedo tirar el párrafo, ¿cierto? Y acá voy a ocupar una propiedad que yo no le había mencionado, ¿ya? Por ejemplo, yo les decía, si ustedes querían concatenar esto, tendrían que hacerlo, por ejemplo, de esta forma, ¿cierto? Abro las comillas, después abro el más, y después, por ejemplo, le pongo, no sé, lista alumno, ¿cierto? Y le tendría que poner el i, ¿ya? Y después, para poder cerrar eso, tendría que poner el más de nuevo para concatenar otro string y que este fuera el fin, ¿ya? Así en teoría me estaría mostrando un párrafo de todos los alumnos. Veamos si sale. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo ahora voy acá, pum, 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 ustedes se fijan, ahora tengo un párrafo. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, el párrafo siempre va a tener un margen por default, bottom y top. Entonces, si voy acá a mi body, tengo ese Juan Diego, ¿cierto? Que fue el que tiré primero, que no tiene nada, no tiene ningún elemento HTML. Están ahí el puro texto nomás, ¿ya? Y posteriormente yo tiré los 3, ¿cierto? Con el for, ¿cierto? Juan, a Diego y Marta, ¿ya? Pero lo que yo les quería mostrar es que ahora con eso del S6 o el XML6 nos dan ciertas propiedades o nos agregan más propiedades en JavaScript. Entonces, por ejemplo, para no hacer eso, ya porque eso se hacía en la vieja escuela, ¿cierto? De hacer eso y concatenar. Pero yo podría usar otras comillas, que serían estas comillas que no sé cómo se llaman en realidad, que son estas como de lado, ¿ya? Entonces, ¿qué haría yo con estas comillas? Haría exactamente lo mismo, miren. P, pero la gracia de esto es que no tengo que estar concatenando, ¿ya? La puedo llamar así, por ejemplo. Pesito, abro llaves y llamo, por ejemplo, lista alumnos. Y acá ciertamente llamo la i, ¿ya? Y después ciertamente sigo acá mismo y, por ejemplo, le tiro el párrafo, ¿ya? Entonces acá ustedes igual pueden concatenar de esta forma. Y para mí es ciertamente más cómodo, ¿ya? Porque no tengo que estar escapando o cerrando, ¿cierto? Comillas, metiendo la variable, después viendo de nuevo comillas, y es muy complicado, ¿ya? Entonces con este caso, en teoría debería ser mejor, ¿ya? Entonces voy a comentar este, ¿ya? Y voy a dejar el último, ¿cierto? Veamos. Debería ser lo mismo, ¿ya? Y me sale exactamente lo mismo, ¿cierto? Lo único que para mí, eh, como programador, es más fácil escribir esto, ¿ya? Entonces abro solamente acá y cierro acá al final, ¿no? Y lo que tenga entre medio, o las variables que yo le quería tirar, las tiro con el pesito y la llave. Y puedo acceder ahí, ¡pam! ¿Ya? Pero si se fijan, es exactamente igual a tener eso, ¿ya? ¡Pam! Es igual, ¿ya? Pero era como consejo, ¿cierto? Para que no se tengan que estar haciendo tanto concatenación, no pueden hacer de esa forma. Que igual ciertamente sería una concatenación, ¿cierto? Pero con esta cosita me está indicando que es una variable, ¿ya? Y yo la estoy metiendo ahí, ¡pam! ¿Ya? Entonces, eso con eso. Entonces, por ejemplo, voy a tener, no sé, otra variable,
¿ya? Entonces acá se va a llamar, por ejemplo, no sé, jugadores, ¿ya? Entonces los jugadores voy a tener un array igual, ¿ya? Pero acá el array va a ser distinto, voy a combinar datos. Entonces, por ejemplo, voy a tener al jugador Juan, ¿ya? No sé, Juan, y Juan va a tener, ¿cierto? Un score de 9, ¿ya? ¿A qué más voy a tener? No sé, voy a tener a Diego, y Diego va a tener un score de 10. Luego voy a tener, no sé, a Pedro. Y Pedro va a tener un score de, por ejemplo, 8, ¿ya? Me podría venir así el array. Entonces, ¿yo cómo lo puedo hacer para ir mostrando cositas? ¿Cómo lo puedo hacer para recorrerlo? ¿Ya? Acá igual, for, ¿cierto? Var i igual 0, pum, pum, y menor, ¿cierto? Que jugadores ahora, jugadores.len, ¿cierto? Para saber el largo de eso, punto y coma, y incremento. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan acá, si voy recorriendo uno por uno, me mostraría a Juan, después me mostraría al 9, después me mostraría a Diego, ¿ya? Entonces, no lo voy a hacer de esa forma. Voy a ir avanzando de 2 en 2 ahora, ¿ya? Entonces, ¿cómo avanzo de 2 en 2 en el for? Ah, sí, ¿ya? Entonces, ahí mi forma va a estar tirando, va a estar, ¿cierto? Empezando en el 0 y después va a caer en el 2. ¡Pap! ¿Ya? Entonces, por ejemplo, veamos cómo lo podría ocupar. Por ejemplo, document, write otra vez, ¿cierto? Y ciertamente abro estas comillas que les digo. Y, por ejemplo, le pongo, voy a tirar un párrafo, ¿ya? Entonces, tam, pum, ¿cierto? Ahí, un párrafo y voy a tirar jugadores. Igual, ¿cierto? Jugadores y voy a tirar, por ejemplo, el i. Entonces, ese jugador me estaría diciendo, ¿sabes qué? Juan, ¿ya? Pero, por ejemplo, si quiero mirar Juan y su score, por ejemplo, Juan, le puedo poner acá, no sé, jugador. Jugador, así se escribe. Jugador, ¿cierto? Jugador, ¿ya? Entonces, jugador, dos puntos y, por ejemplo, voy a tener espacio, score, ya que sería su puntaje. Y acá de nuevo, para acceder al score, y acá voy a hacer un juego, ¿cierto? En vez de jugadores, ¿cierto? Voy a hacer acá un truquillo. Y más 1, ¿ya? Entonces, en la primera vuelta estaría pescando este y este. En la segunda vuelta estaría pescando ese y ese. Y en la tercera vuelta estaría pescando ese y ese. Porque estoy avanzando de 2 en 2, ¿ya? Yo sé que tengo acá 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos, ¿cierto? Pero acá, al ir avanzando en 2, voy a hacer un ciclo de 3. ¿Ya? Entonces veamos qué pasa con eso. Y acá, por ejemplo, le voy a tirar un pequeño document write solamente para que se diferencie, ¿ya? Entonces ahora le voy a tirar ahora un H3, ¿ya? Y por ejemplo va a decir jugadores. Y ciertamente tengo que cerrar ese H3. Pum, pum, y pum, pum. Va. Ya, entonces tengo, por ejemplo, los jugadores. Y ahora tengo, por ejemplo, el jugador Juan tiene un score de 9. El jugador Diego tiene un score de 10. El jugador Pedro tiene un score de 8. ¿Ya? Entonces, ¿para qué hice este ejemplo? Para que ustedes supieran que yo no solamente puedo ir avanzando de uno en uno, ya puedo ir avanzando de más. ¿Ya? En este caso estoy avanzando de dos en dos. ¿Ya? ¿Para qué? Para cubrir estos dos espacios. Y segundo, ¿cierto? Acá, yo no puedo dejar jugador y acá, o sea, jugadores y jugadores y. Tengo que sumarle uno, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando entre el primer ciclo va a entrar con el 0, ¿cierto? Entonces voy a tener i0, ¿ya? Y si yo le pongo i0 más 1, ¿cuánto voy a tener? 1. Entonces voy a estar accediendo al índice 0 y al índice 1. Y en la segunda vuelta voy a estar accediendo al índice 2, ¿cierto? Porque va a estar sumando 2. Y después voy a estar accediendo al 3. Entonces estaría haciendo al 2 y al 3. Y en la tercera vuelta, al 4 y al 5. ¿Ya? Y así me voy a ir. ¿Ya? Entonces, de esa forma yo puedo ir avanzando saltándome pasos, ¿ya? Y no incrementando de uno en uno, ¿ya? Solamente hice el ejemplo ese para que ustedes me entendieran de esa forma, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá ciertamente si yo le hago un console log de eso, de jugadores, por ejemplo,
va a ser jugadores.length, por ejemplo. Ahí, ya. Ahí debería tirar los 6. Ya. Pum, 6. ¿Ya? Pero ciertamente acá no estoy haciendo 6 ciclos, ¿cierto? Estoy haciendo 3 nomás. ¿Ya? 1, 2, 3. Ya, entonces tengo eso. Ya, ahora vamos a pasar a ver los objetos. ¿Ya? Acá igual, acá el último que voy a hacer, que no lo tenía acá en mi ejercicio, pero le voy a crear un nuevo array. ¿Ya? Por ejemplo, cualquier cosa. Mascotas. ¿Ya? Entonces, mascotas la puedo, por ejemplo, tener vacío primeramente. ¿Ya? Puedo crear ese array vacío. Y yo posteriormente puedo empezar a rellenar cositas. Entonces, por ejemplo, mascotas, ¿cierto? Por ejemplo, en el espacio 0. Y le puedo poner, por ejemplo, no sé, gato 1. Pap. ¿Ya? Acá en vez de gato 1 le voy a poner un nombre. No sé, mi gato se llama Floppy. ¿Ya? Gato Floppy. ¿Ya? Y, por ejemplo, acá voy a tener un perro. Aunque no tengo perro, pero igual. Perro, no sé, tuve un perro que se llamaba Duque. ¿Ya? Entonces puedo hacer eso. Y, por ejemplo, puedo hacer un console log. ¿Ya? De mascotas. ¿Ya? Veamos si sale eso. Pap. ¿Ya? Entonces acá tengo el array. Entonces gato Floppy, perro Duque. ¿Ya? Entonces acá igual, puedo acceder después, por ejemplo, a mascotas, el 0, y sería, por ejemplo, ahí. Y está entrando el gato. ¿Ya? Entonces, eso. ¿Ya? Entonces, esa es una forma que se me está olvidando que ustedes igual posteriormente, ciertamente, lo pueden declarar y después pueden empezar a crearlo o a meterle datos, ¿cierto? ¿Ya? Que sería diferente a hacerlo así. ¿Ya? Eso nomás que... Y ustedes igual, por acá pueden hacer for y toda la cosita. ¿Ya? Ya. Entonces, document. Sí, acá el único pero por ejemplo, de los arrays es que tienen que ustedes recordar que tiene índice 0. ¿Ya? Pero en realidad no son tan complicados. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá voy a tirar un HR y después voy a tirar un H2. ¿Ya? H2 y acá le voy a poner objetos. Objetos, ¿cierto? Pum, H2. Pa. ¿Ya? Voy a ir acá más abajito. Ahí está, ¿ya? Entonces hice SHR y ahora le tiré esos objetos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, vamos a comenzar a trabajar con objetivos. ¿Ya? Entonces vamos a hacer un objeto. Ya. Entonces, ahí, no sé, automóvil. ¿Ya? Vamos a suponer que estamos trabajando en una página web, ¿cierto? De venta y arrendo de autos. ¿Ya? Entonces, a la base de datos le vamos a conseguir ciertos datos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, decir, ¿sabes qué? Mándame los datos de la marca del modelo Hilux. ¿Ya? Entonces, acá la base de datos me debería responder más o menos esto. ¿Cómo voy creando objetos, primeramente? ¿Ya? Primeramente, ¿cierto? Creo la variable. Luego de eso, acá, esto es solamente por convención, ¿ya? Yo le dejo acá un espacio acá y un espacio acá. ¿Ya? Aunque ciertamente lo podría hacer así. ¿Ya? No afecta en nada, pero para la lectura a mí me acomoda más así. Entonces, por ejemplo, tengo el automóvil y para crear el objeto, primeramente lo puedo crear con los corchetitos, ¿ya? Y luego de esos corchetes, ¿cierto? Adentro me puedo empezar a meter, ¿cierto? Y comenzar a crear ciertas propiedades para ese objeto. Entonces, la primera propiedad se va a llamar marca, ¿ya? Marca, ¿cierto? Entonces, para agregarle un valor, tiene que ir con dos puntitos, ¿ya? Entonces acá ustedes igual saben, ¿cierto? Que puede meter cualquier tipo de dato, un string, un número, un boolean, ¿ya? Un float, etcétera, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá le voy a meter un string, ¿ya? Entonces, Toyota, ¿ya? Acá igual. Puede ir, ¿cierto? En comillas dobles o puede ir en comillas simples. Ahí depende
del gusto de la persona, ¿cierto? Ya. Entonces, por ejemplo, marca, no sé, modelo. Pap. ¿Ya? No sé, tipo. No sé, camioneta la vamos a poner. No sé, tracción. ¿Sí que tracción? A ver, sí, no digo que falta el acento, ¿no? Sí. Ya, pero acá no puedo poner acento, ¿ya? Acá, chicos, todo lo que ustedes pongan ya, si está en español, no le pongan acento ya, porque si no vamos a tener problemas. Ya, entonces tracción, por ejemplo, 4x4. Pap. ¿Ya? ¿Qué más puede tener? Eso del usado. Entonces, usado, por ejemplo, no sé, false, o sea, nueva. Y acá, por ejemplo, puedo tener un resumen. ¿Ya? Y acá puedo tener una función, eso que ya hablaba de las funciones. Entonces, por ejemplo, resumen, ¿cierto? Y acá en vez de poner una propiedad, voy a tener un function. Pap. ¿Ya? Y acá dentro de esto puedo hacer, por ejemplo, un alert. Así como estoy dentro de automóvil. Pap. Automóvil. Pap. Ahí sí. O más o menos parecido. Sí. Estoy dentro de automóvil. ¿Ya? Entonces yo podría crear ese objeto. ¿Ya? Entonces acá igual, pues, cabe destacar que, ¿cierto? Creo la propiedad y creo, ¿cierto? El valor. Pap, Toyota. Y después para activar otra propiedad tengo que sí o sí poner la coma. Sí o sí. ¿Ya? Entonces voy tirando coma, ¿cierto? Y voy tirando otra propiedad. Después coma, otra propiedad. Coma, otra propiedad. Coma, otra propiedad. Entonces acá quisiera tirar otra, coma y la propiedad. ¿Ya? Automóvil, sí, ya. Entonces automóvil. Entonces vamos a llamar a automóvil. ¿Ya? Para ver primero qué es lo que tiene. ¿Ya? Entonces me voy a salir del objeto, pap, y voy a hacer un console log. ¿Ya? Ahora hagamos un alert primero, ¿ya? Debería decir object en teoría. Automóvil, pap, ¿cierto? Y le doy el alert, ¿cierto? Pap, guardemos. Pap, y sale object, ¿ya? Porque es un objeto, ¿ya? Pero como no estoy accediendo a ninguna de sus propiedades, me muestra como la carcasa, no, un objeto, ¿ya? Pap. ¿Ya? Entonces ahora veamos qué pasa con el console. ¿Qué me entrega el console? Pap. Y acá estoy, ¿ya? Entonces, por ejemplo, me entrega acá, object, ¿ya? Y me dice el tipo. ¿Se acuerdan cuando yo estaba y me ponen array? Ahora me tira object, ¿ya? Y por ejemplo, acá me tira todas las propiedades que yo tengo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tengo la marca, tengo el modelo, tengo el resumen, que sería una función, tengo el tipo, tengo la atracción y tengo si es usado, ¿ya? Entonces, con esta cosita, yo voy a poder acceder a estas cosas. Entonces, yo le decía que podemos acceder con el puntito, con la notación de puntos o la notación de corchetes, ¿ya? Entonces, vamos a ver primeramente el puntito. Entonces, automóvil.marca, ¿ya? Entonces ahí estaría automáticamente accediendo ahí a Toyota. Eso es lo que me mostraría en realidad. Pap, ¿ya? Entonces si ustedes se fijan acá abajito, en la línea 44, que es la que tengo acá, me está tirando Toyota. Pap, Toyota. Acá igual. Todo lo que ustedes vayan viendo acá se pueden ir guiando por la línea de código, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá dice que eso se lanzó en la 44, eso se lanzó en la 43. Entonces, si por ejemplo voy acá a la 44, tengo eso. Y si voy a la 43, tengo eso. Entonces puedo saber dónde eso se está generando. En caso, por ejemplo, de yo hacer eh, por ejemplo, console log y que haya, por ejemplo, un error, ¿ya? Que yo le haya puesto así como programador, o sea, error. ¿Y dónde está el error? Ah, la línea 45. Y voy para allá nomás. Y me meto ahí. ¿Qué pasaba ahí? Había algún bug, ¿ya? Solamente como para explicarle a ustedes que igual acá aparecen las líneas, ¿ya? Entonces, marca, ¿cierto? Y ahí estaba en la marca y yo puedo acceder después a todos los valores. Por ejemplo, marca, después tenemos el modelo, después tenemos el tipo, tracción, por ejemplo. Entonces, modelo, tracción, puede ser, ¿cierto?
el tipo. ¿Ya? Entonces yo con eso puedo acceder y entrar dentro del objeto. ¿Ya? Entonces tengo Toyota, Hilux, 4x4 camioneta. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si esta cosita lo quisiera poner dentro de un cart o ciertas cosas, podría ya, porque ya tengo esto, estoy accediendo acá ya. ¿Ya? Entonces ahora sería ya montar un HTML. ¿Ya? Pero yo tengo capturados. Entonces, esa sería de esa forma, ¿cierto? Y la otra forma que les decía yo era, por ejemplo, console log, automóvil, automóvil. Y acá, en vez de poner eso, ponemos marca. Ponemos, ¿ya? Ponemos marca. Pap. Y veamos si resulta. ¿Ya? Entonces, acá de nuevo, automóvil, la marca Toyota. ¿Ya? Entonces, le llamé acá, por ejemplo, en la 49. ¿Ya? En la 49 estoy acá. Entonces, puedo acceder exactamente así o acá. A mí, por ejemplo, me acomoda personalmente esta opción. ¿Ya? Porque no tengo que estar escribiendo las comillas y esas cosas. Pongo el punto y accedo. ¿Ya? Acá tengo que abrir los corchetes, abrir comillas y recién poner la propiedad. ¿Ya? Pero se puede hacer de las dos formas. ¿Ya? Entonces, ¿qué más me queda? Por ejemplo, probar ese alert, a ver si me está funcionando. Entonces, ¿cómo lo haría? Automóvil, punto, por ejemplo, resumen. ¿Ya? Resumen. ¿Ya? Automóvil, ¿cierto? Y por ejemplo, hagamos un console log de eso. ¿Ya? Para ver qué me dirá si yo no le pongo el paréntesis de que se ejecute. Ya veamos. Pum. Y me sale eso, que es una función. ¿Ya? Pero no se está ejecutando, ¿cierto? Porque yo no he abierto, los paréntesis. Veamos qué sale cuando tiene un alert. Un alert. Up. ¿Ya? Me dice función, ya, inverón. ¿Ya? Me sale la función, pero me sale la función escrita. Pap. Ya, no la ejecuta, ¿cierto? Entonces, lo que yo quiero que se ejecute sería esto. Estoy dentro de un automóvil. Y no esto, ¿cierto? Ya, entonces, ¿cómo lo hago? Ciertamente me tengo que salir del alert. ¿Ya? Pap, 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 ¿cierto? Y llamar con estos paréntesis, ¿cierto? Y hagamos de nuevo. Pap, ¿ya? Y ahora sí está dentro, estoy dentro de automóvil. Ya que sería este mensaje que estoy tirando acá. Pap. ¿Ya? Entonces yo podría acceder a estas cositas. Entonces, estas cositas que estábamos hablando, yo podría, por ejemplo, acceder con el this también. ¿Ya? Entonces, acá voy a cambiar esto y voy a cambiar por mis comillas, esas comillas que no sé cómo se llaman, pero me sirven, que me sirven para poder concatenar más fácil, ¿ya? Entonces, no sé, por ejemplo, automóvil, o sí, automóvil, ¿cierto? Y le vamos a poner ahora la marca, entonces un automóvil, y acá ciertamente tengo que usar el this, puntito, y si ustedes se fijan ya me está marcando o me está sugiriendo marca, modelo, resumen, tipo de tracción, usado, ¿ya? Porque estoy en el contexto de ese objeto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, voy a acceder a la marca, this.marca, ¿ya? Veamos, ¿qué pasa? ¿Ya? Entonces, automóvil Toyota, ¿ya? Entonces, quitémosle el this y veamos qué pasa, ¿cierto? Marca nomás, ¿ya? Pap, ¿ya? Y ahí se cayó, ¿ya? Entonces dice que marca no está definido, ¿ya? Pero, por ejemplo, yo podría tener acá un marca acá, ¿ya? Que, por ejemplo, está en otra parte de mi código y está haciendo otra cosa, ¿ya? Pero, por ejemplo, veamos, y me lo tira, ¿ya? O sea, ese bar se puede meter acá adentro, ¿ya? Y lo que me podría provocar cierto daño, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo quería acceder a esta marca, no a la marca de afuera, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo no me doy cuenta que yo tenía declarado marca más arriba en el código y después quiero llamar al marca de este objeto, me va a estar llamando al marca de afuera, ¿ya? Entonces, por eso yo o nosotros necesitábamos ocupar ese dis. Y ahora guardemos, ¿cierto? Voy a guardar de nuevo. Ya va a salir automóvil Toyota, que sería el que yo realmente quiero acceder, que sería el que tengo acá. Aunque tenga esta marca acá afuera, ¿ya? Entonces, para eso se ocupa el dis, igual, para escaparse de que
tuviera ciertas cositas acá afuera que me pudieran estar perjudicando acá adentro. ¿Ya? Entonces, podría yo seguir, ¿cierto? Como acá yo puedo concatenar, o sea, con el espacio, ¿cierto? Puedo ir tirando ciertas cositas, por ejemplo, no sé, automóvil, ya, Toyota, ¿cierto? Y después le puedo tirar, no sé, modelo. Modelo, por ejemplo, y acá de nuevo, llaves y llamo al modelo. Entonces, this.modelo, ¿ya? Y así me podría ir sucesivamente por los siguientes. Ya voy a llegar hasta ahí nomás. Pap. ¿Ya? Entonces, automóvil Toyota, modelo Hilux. Entonces estoy accediendo a esos valores. ¿Ya? Por ejemplo, acá yo podría tener otra función, porque yo puedo tener las cosas que yo quiera acá. Entonces, por ejemplo, puede ser resumen, quizás HTML. ¿Ya? Y va a ser una función igual. Solamente como prueba, ¿ya? Pap, function, pap, y acá en vez de hacer ese alert, voy a hacer ese document write. What? Document write. ¿Cierto? El document write y ciertamente lo voy a tirar acá y voy a usar esas comillas, ¿cierto? Las especiales. Pap, pap. Entonces, ¿qué voy a poner acá? Primeramente voy a tirar un párrafo. Pap, 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 pap. Y después, ciertamente, voy a tirar todo lo que está acá adentro. ¿Ya? Acá abajillo. En teoría debería estar funcionando. ¿Ya? Entonces, ese resumen HTML. ¿Ya? Entonces, veamos. Tengo eso lo voy a comentar ahora, ¿ya? Ese resumen lo voy a comentar, ¿ya? Para que no vuelva a salir, ¿ya? Porque después se empiezan a poner molestos, esto sube al alerts. Ya, entonces voy a hacer ahora a automóvil, punto, por ejemplo, resumen HTML. Pap, y acá ciertamente no olvidar los paréntesis, ¿cierto? Y veamos. Pap, ¿ya? Entonces me lo está tirando acá abajo ahora. Automóvil Toyota, modelo Hilux, ¿ya? Entonces yo puedo tener esas distintas funciones, ¿cierto? Y pueden hacer distintas cosas. Ya acá solamente un ejemplo, ¿cierto? Pero acá yo puedo tener un bloque de código ya más importante que estuviera haciendo cositas más importantes, ¿ya? Pero como estamos recién partiendo, ¿cierto? Y aprendiendo, tenemos que partir de lo básico, ¿ya? No nos quiero marear yo con complejidad, ¿ya? Ya bastante complejo tenemos de estar aprendiendo este lenguaje y hacerlo más complejo no nos conviene en este momento todavía, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tenemos eso, ¿ya? Entonces, ahora voy a ver, por último voy a ver el array de objetos, ¿ya? Entonces, tengo eso, ¿cierto? Y ahí cortamos. Y ya, voy a tener otro document ready. O sea, document ready, disculpe, document write. Document write, ¿cierto? Y va a ser exactamente lo mismo que acá. Pero, en vez de hacer, ¿cierto? Va a ser array de objetos. ¿Ya? Voy a tener un array, ¿cierto? Pero dentro de ese array voy a tener objetos dentro. ¿Ya? ¿Ya? Se va a aparecer acá abajito. Array de objetos. Array de objetos, disculpe. Entonces, ¿yo cómo puedo crear un array de objetos? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, voy a crear una var llamada partidos, ¿ya? Y voy a poner partidos de fútbol, ¿ya? Lo que posiblemente se podrían estar jugando. Ya parece que no están jugando partidos de fútbol. Yo no soy mucho del fútbol, pero el ejemplo me sirve, el fútbol, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hora, no sé, a las 11 horas, ¿ya? ¿Qué más puedo tener? Puedo tener, ¿cierto que estamos hablando de partidos de fútbol? Puedo tener un árbitro, no sé, Juan, no sé, Riquelme, no sé, estoy inventando, ¿ya? Local, ¿quién va a ser el local que va a jugar? No sé, Colo Colo, ¿ya? Y no sé quién va a ser la visita. La visita puede ser, no sé, Coquimbo Unido, ¿ya? Coquimbo Hundido le dicen por acá. Y estadio, ¿cierto? Estadio y pub, no sé, el Monumental, ¿ya? Entonces acá yo tendría mi primer elemento del array, pub, ¿ya? Entonces acá yo tengo un array, ¿cierto? Pero tengo un objeto dentro.
¿ya? Entonces yo podría seguir poniendo cositas. Por ejemplo, voy a tirar otra hora. Hora, por ejemplo, no sé, a las 13 horas. Pa, pa, pa. Árbitro, no sé, Pedro Pérez. Local, no sé, La Serena. Visita va a ser, no sé, Everton. Y el estadio va a ser La Portada. ¿Ya? Y también, pues ciertamente que acá no se ve mucho, pero voy a sacar esto. Ahí. Ya yo por cada elemento o por cada array que estoy tirando, tengo que tirar la coma, ¿cierto? Igual como lo hacía con el array normal. Ya lo único que tengo un objeto, ¿ya? Pero igual tengo que seguir con las comas. ¿Ya? Acá me faltó algo, no. Hora, árbitro, local, visita, ya. Entonces acá voy a hacer, copiar eso y lo voy a pegar. ¿Ya? Entonces voy a modificar acá algo. 15, por ejemplo, acá va a ser otro árbitro. Se Juan Bonilla, no sé. La Serena, acá va a ser otro, ¿cierto? Porque La Serena ya jugó. Cobreloa, ¿cierto? Y visita, por ejemplo, ¿quién puede ser? Cualquier equipo, no sé. San Marcos de Arica. Y el estadio va a ser otro estadio, ¿cierto? No puede ser La Portada. Se va a hacer estadio Zorro del Desierto. ¿Ya? Y por último, voy a, ¿cierto? Voy a tirar otro partido que va a ser a las 20. ¿Cierto? Pedro Juárez va a arbitrar, ¿cierto? Acá va a ser, no sé, la U de Chile, ¿cierto? Y la visita, no sé. ¿Ya? Yo se voy a tener eso. Entonces, por ejemplo, vamos a asumir que eso venía de la base de datos, ¿ya? Ya. Entonces yo tengo ese array, ¿cierto? De objetos, ¿ya? Entonces, primeramente, ¿cómo puedo? Voy a... entonces tengo ese array de objetos y voy a escribir un document array. Document, o sea, disculpen, document array. Se queda pegado ese document array. Document array, ciertamente, y voy a tirar un H3, ¿ya? Entonces se va a llamar listado partidos, no sé, próximo domingo quizá, ¿ya? Asumiendo que estamos trabajando en un sitio de, no sé, de deporte. ¿Ya? Ahí solamente escribí un título para después empezar a hacer las cositas. Entonces, por ejemplo, puedo hacer un document.write, ¿cierto? Y le puedo tirar quizás un H4 que sea más chiquito. Y acá voy a usar las comillas, esas super comillas que les digo. Pap. ¿Qué voy a poner acá? Por ejemplo, el H4. Entonces, H4, pap, y le voy a poner total partidos a jugar. ¿Ya? Total partidos a jugar y, por ejemplo, total partidos a jugar, dos puntitos, y acá puedo meterme, ¿cierto? Pap. ¿Y a qué estaría accediendo? A partidos. Partidos.length. Para saber la cantidad de partidos que voy a tener, primeramente. Pap. Entonces, total partidos a jugar, pap. ¿Ya? Entonces veamos. Se cayó. ¿Qué dice? Sintaxis error. Missing la 60. What the fuck? ¿Qué pasó acá? Partidos. Me ha faltado hacer algo. A ver. Acabo. El H4. H4, ¿cierto? Creo que es eso. O si es otra cosa, vamos a tener que revisar. Ya hay otra cosa. Script dice el 60. Dice income syntax error. Missing dos puntitos. Missing dos puntitos. Ya por acá. Missing dos puntitos. Missing dos puntitos. Acá. Me pedí acá. ¿Ya? Pum. Ya. Si ustedes se fijan, cualquier cosita chica que uno pueda romper, les puede romper toda la ejecución del código. ¿Ya? Como JavaScript es interpretado, para el momento de ejecución se va a dar cuenta que hay un bug.
pum, guardo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ya, entonces tengo listado partidos próximos amigos. Total partido a jugar, voy a tener 4. Entonces se van a jugar 4 partidos la próxima fecha, ¿ya? ¿Y qué más puedo hacer con eso? Por ejemplo, podría usar un for, ¿ya? Entonces, var igual, ¿cierto? 0. Y, por ejemplo, y menor o igual que partidos.len, ¿cierto? Pap. Y acá voy a ir incrementándome de partido en partido, ¿ya? Pap. Entonces, ¿qué voy a tener con eso? Por ejemplo, un document write y, no sé, pap, pap, document write y párrafillo, ¿cierto? Y vamos a empezar a tirar partido, ¿cierto? Por ejemplo, partido, ¿ya? Entonces voy a poner los números del partido que se va a ir jugando, ¿ya? Entonces partido, pum, ¿cierto? Y acá, por ejemplo, si le pongo el i, me va a decir, ¿sabes qué? El partido 0, el partido 1, el partido 2 y el partido 3. Y eso no me sirve, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? Le sumo 1, ¿ya? Entonces le sumo 1 para que me diga 1, 2, 3, 4 y se vaya, ¿cierto? Con el 1, no se vaya con el 0. ¿Ya? Primeramente con eso. Después, por ejemplo, puedo tirar la hora. Hora, ¿cierto? Hora. ¿Ya? Y acá igual, puedo acceder ciertamente a la propiedad partidos o al objeto partidos, ¿ya? Y acá ciertamente tengo que poner el índice, ¿cierto? Porque acá tengo índice, ¿cierto? Este es el índice 0, el índice 1, 2, 3, ¿ya? Entonces yo quiero llegar al índice 0 primeramente. Índice 0, pum. Pero también, ¿cierto? Como yo sé que tengo un objeto, no tengo un valor exacto, tengo que hacer un puntito, ¿ya? Entonces, puntito, por ejemplo, hora. ¿Ya? Entonces estaría accediendo al índice 0, pero al hora, ¿ya? Entonces lo estaría mostrando acá. ¿Qué más puedo acceder? Por ejemplo, la hora, el árbitro. ¿Quién arbitra eso? Entonces también, po, acá ustedes ponen el pesito y ponen la llave, ¿cierto? Y de nuevo, partidos, ¿cierto? Accedo al índice que estoy en el for, pap, y punto árbitro, ¿ya? ¿Qué más puedo tener? Por ejemplo, árbitro, tengo quién va a ser el local y la visita, ¿cierto? Entonces, el local, ¿quién va a ser el local? Local, pap. Entonces, partidos y, ¿cierto? Y local, ¿ya? También puedo saber quién es la visita. Visita, pap. Acá me faltan 2 puntos. Pap. Visita, ¿cierto? Entonces, pum. Y acá ciertamente ya partidos, ¿cierto? Partido local, visita, y acá me falta abrir llave, ¿cierto? Partidos y punto visita, ¿cierto? Eso. Y ahí me falta aparecer el estadio, ¿no? Entonces, por ejemplo, estadio, pap. Y, por ejemplo, partidos, punto estadio, pap. ¿Ya? Entonces, por cada uno de ellos me va a entregar la información del partido, ¿ya? Entonces, así el partido tanto, la hora y esa cosa. En teoría, ¿ya? Creo que puedo hacer que me haya cometido algún error de sintaxis y esto se rompa. Veamos. Entonces, por ejemplo, tengo total partido a jugar 4, ¿ya? Entonces, el partido 1 va a ser a la hora a las 11 de la mañana, ¿ya? Árbitro Juan Riquelme, local Colo-Colo, visita Coquimbo Unido, Estadio Monumental. Partido 2, hora 13 horas, árbitro Pedro Pérez, local La Serena, visita Everton. Estadio, acá igual se me ve un poquito porque ahí se ve más ordenado, ¿cierto? Entonces, partido 3, hora, a las 15 horas. Árbitro Juan Bonilla, local Cobreloa, visita San Marcos, Estadio Zorro del Desierto. Partido 4. Y así podemos ir haciendo esta cosita. ¿Ya? Entonces, así nosotros podemos acceder a, por ejemplo, igual, podría acceder a, voy a, como último ejemplo, no lo tenía preparado, pero para que ustedes entiendan, ¿cierto? Puedo tener acá document.write y puedo tener, por ejemplo, primer partido, ¿ya? Acá voy a usar mi super comilla de nuevo porque no quiero concatenar, no quiero concatenar la vieja escuela, ¿cierto? Y
llamo eso. Ya, entonces el primer partido, ¿cuál va a ser? Entonces va a ser partidos, ¿cierto? ¿Y cuál va a ser el primero? 0. ¿Ya? Entonces el primer partido, y voy a poner entonces el primer partido que ahora va a ser. ¿Ya? No lo voy a poner, ¿sabes qué? Voy a poner el primer partido que lo va a arbitrar. ¿Ya? Entonces, punto árbitro. Solamente es como ejemplo, ¿cierto? Árbitro. ¿Ya? Primer partido. ¿Ya? Último partido. ¿Cierto? Pam, partidos. Ya no voy a usar el 0, ¿cierto? Tengo que usar 0, 1, 2, 3. ¿Ya? Entonces uso el 3. O, ¿cierto? Puedo usar eso, ¿cierto? Ya puedo usar eso primero. Y último partido, ¿cierto? Y el árbitro. Punto árbitro. Entonces, ¿quién va a ser el árbitro del primer partido y el árbitro del último partido? ¿Ya? Entonces, si todo está bien, guardamos y vamos acá. Guardo, no, eso no, eso nada. Ya, está por acá, aquí me faltó hacer un PR. Ya, pero están acá. Primer partido, Juan Riquelme. Último partido, Pedro Juárez. Pedro Juárez, Juan Riquelme. Me faltó hacer acá, es que lo que pasa es que no le puse un P. Entonces, al no tener un P, es como si fuera un código texto nomás. Y por eso me lo tiré en línea. ¿Ya? Pero si le pongo eso, ahí debería, por ejemplo, o un div, puede ser igual. ¿Ya? Ahí debería bajar. ¿Ya? Entonces, el primer partido, árbitro Juan Riquelme, último partido, Pedro Juárez. ¿Ya? Acá lo que le voy a mostrar, pero no sé si es, por ejemplo, poner esto. En vez de poner, voy a hacer partidos.length. ¿Ya? Y veamos. ¿Ya? Por si acaso, si por ejemplo, no sé el largo de mi array, eh, acá se murió. A ver, can access árbitro por. Ahí murió, ya no se puede. Entonces, ¿qué tendría que haber hecho? Porque no puedo acceder ahí a partidos. Ya, eso lo estaba haciendo de improvisación, no, ya. Porque no sé si yo le meta. A ver, intentemos meterle otro. A ver, yo esto estoy solamente. No, ya, ahí murió. Ya, no se estaba marcando como sintaxis. ¿Ya? Pero la forma sería ciertamente. O cómo podría hacerlo, si quisiera hacerlo así. Tendría que hacerlo. A ver, es que no sé si puedo acceder. Esto estoy ahí improvisando. A ver. Bar. ¿Cierto? Partidos.length. Largo partidos. Y yo puedo acceder a eso acá. Veamos. No, se muere. Ya, solamente me pasó por creído nomás. Yo quería hacer eso, pero no me funcionó. ¿Ya? Pero no lo tenía preparado, de hecho. Yo tenía preparado así. Con el 3. ¿Ya? Entonces, con ese 3 puedo acceder al último. ¿Ya? Ahí me caí. Como todos, ¿cierto? Partido Juan Riquelme y partido Pedro Juárez. ¿Ya? Es en caso de que ustedes quieran acceder a valores distintos, ¿cierto? Para eso hice ese caso. ¿Ya? Entonces, con eso finaliza la clase del día de hoy. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, manipulamos a array, ciertamente. Manipulamos también a array y lo fuimos saltando. Tum, tum, tum. Después manipulamos objetos y después manipulamos array de objetos. ¿Ya? Profe, ¿Alguna duda, chicos? ¿Consulta de esto? ¿Sí? la Camila te dice que el len -1 debe ser el len -1. No, no. No, no, si yo lo que quería hacer era llegar al length, pero el length de hecho no lo estaba agarrando. Ya lo que yo quería hacer era pegarle el número length, ¿ya? Le quería poner el 3, ¿cierto? Se lo quería poner, po, ¿cachai? Pero no me dejó acceder a partidos. ¿Cachai? Partidos sale como que si fuera indefinido. Partidos punto length.
ciertamente sería con -1, ¿cierto? Pero lo Sí. que yo no logré entrar fue acá, po, que me bota el tiro porque no logro entrar. A ver, porque no logro entrar. Si yo voy acá al inspector, ¿cierto? Y abro la consola, ¿cachai? Me dice que el acceso a árbitro, partidos, ya, entonces. Pero veamos el contexto, a ver. Ciertamente, y veamos. No logro entrar ahí a partidos, ¿ya? No logro entrar ahí. Dice que está indefinido esa cosa, ¿ya? Pero era solamente un ejemplo, ¿ya? Yo me fui la bola acá de hacer cosas que no he practicado, ¿ya? Nunca más. ¿Ya? Entonces, 3. ¿Ya? Acá tendría que después ver cómo puedo acceder, ¿cierto? Porque, por ejemplo, que se muere ciertamente cuando entro acá adentro, ¿ya? Cuando estoy dentro de este contexto. Ya no puedo acceder a otra cosa. Solamente puedo acceder, ¿cierto? Porque yo estoy haciendo partidos en realidad, ¿ya? Pero ese partido no me deja meterlo acá adentro, ¿ya? ¿Alguna otra Llenar, consulta, chicos? sí, la llanera tiene una Lo que digamos, pasa una es que expresión. lo que dice la compañera igual es cierto, porque al poner length, el length sería 4, son 4 No, sí, objetos, yo te pero entiendo eso, lo hice, lo probé. ya, ya, Si ¿funciona? uno le pone n-1 funciona, porque ahí accedo al último, que es 3, porque el índice sería ese. Porque queríamos acceder al 3, al índice 3. Si le pongo solamente sin el -1, voy a llegar a 4. Exacto, cierto. Disculpen, chicos, ya, yo hice esto de improvisación, no, ya, entonces era así, ya, ahí está, ya, muchas gracias, ya, era por eso, ya, no era que no pudiera acceder, era que estaba poniéndolo mal, ya, gracias, Yanara, era que lo estaba poniendo mal, ya, entonces por eso, lo que realmente estaba tirando indefinido era que estaba buscando el espacio 4, y ahí no tengo el espacio 4 acá, tengo hasta el 3 nomás, ¿ya? El indefinido era por eso, no era que estuviera indefinido el partido, ¿ya? Disculpation por eso, ¿ya? Entonces, estamos con eso, ¿ya? Sí, si no hay alguna duda o consulta, podríamos ver el desafío de hoy, ¿Ya? porque al parecer quedó todo claro. Sí, no era muy complejo esta cosa. Gracias, chicos, ya. Están más secos que yo. Bacán que sea así. Entonces, voy a buscar primero el desafío, ¿ya? Ya. Entonces, acá tengo el desafío. Entonces, desafío, uso básico de arrays y objetos, ¿ya? Entonces, para realizar este desafío debe haber estudiado previamente, ya, eso lo conocemos. Una vez terminado el desafío, comprime la carpeta y sube el zip, ¿ya? Entonces, descripción. El prestigioso Centro Médico de Ñuñoa le ha encargado la tarea de obtener información estadística acerca de las consultas médicas que realizará durante el día de ayer, ¿ya? Para esto se le entrega un listado de las consultas realizadas por cada una de sus 3 especialidades, ¿ya? Tenemos 3, radiología, traumatología y dental. Cada listado contiene una tabla con las siguientes columnas: hora de atención, médico especialista, nombre del paciente, RUT del paciente y la previsión, FONASA o ISAPRE.
La información debe ser desplegada en una página HTML que usted debe crear, ¿ya? Puede utilizar la función document_write, ¿ya? Y desplegar la información solicitada entre párrafos, o como usted estime conveniente. Lo importante es que la información que se solicite se muestre en dicha página que usted creará, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, puedes poner document_write, un párrafo, estadística, centro médico, Ñuñoa. Ya acá en teoría debería ser un H, que es el título, ¿cierto? Pero ellos los ponen con un párrafo. Ya, instrucciones. Dice crear la estructura de datos mediante arreglos y objetos. ¿Ya? Entonces debes crear un arreglo por cada listado. Entonces voy a tener un listado por radiología, otro por traumatología y otro por dental. ¿Ya? Y un objeto por cada fila de la información que contenga el listado según corresponda. ¿Ya? Acá un objeto por cada fila. Entonces significa que usted tiene que hacer un array de objetos. ¿Ya? Entonces por cada una de esas filas voy a tener objetos de eso. Luego, mostrar por pantalla la cantidad de consultas por cada listado. ¿Ya? Entonces, si tengo 3 listados, tengo que hacer un length de esos 3 listados. ¿Ya? Utilizar la propiedad length para esto. ¿Ya? Entonces, ejemplo, la cantidad de atenciones para radiología fueron 3, por ejemplo. Para, no sé, dental fueron 4. Para traumatología fueron 10. Depende de lo que tenga el Excel, ¿cierto? Y mostrar por pantalla la primera y última atención de cada listado, ¿ya? Desplegando el root del paciente junto con la previsión, separados por un guión, ¿ya? Entonces, utilizar índices de arreglo para esto, ¿ya? Se tendría que usar el índice 0 y, por ejemplo, el índice final, ¿ya? Entonces, por ejemplo, primera atención, Juan Pérez. ¿Y qué previsión fue? FONASA. Y la última atención, Ana Galvez. ¿Y qué fue? ISAPRE, ¿ya? Entonces, eso a grandes rasgos. Y le entregan un recurso, ¿cierto? Que sería un básico array, ya que sería el Excel. ¿Ya? Ahí ustedes están pasando el Excel que metería, ¿cierto? La traumatología, dental y la otra cosita. ¿Ya? Entonces, yo acá tengo un pantallazo de la solución, ¿ya? Para que ustedes la vean. No le voy a mostrar el código, pero sí la solución, así como, ¿ya? Eso es lo que a mí me mandaron como solución, ¿ya? Entonces, si ustedes me mandan eso, estaríamos ok, ¿ya? Entonces, estadística, centro médico Ñuñoa. Cantidad de atención en radiología, 5. Cantidad de traumatología, 7. Dental, 6. Primera atención, Francisca Roja. FONASA. Última atención, Ramón Ulloa. ¿Ya? Y Entonces, están pidiendo por cada una de estas cositas lanzar el último, o sea, el primero y el último. Por cada uno de estos arrays de objetos. Y eso es el desafío de hoy día. Si ustedes se fijan, en comparación con la calculadora, este desafío es súper simple. ¿Ya? Comparado con la calculadora, ciertamente. ¿Ya? Entonces hoy día tuvieron suerte. ¿Ya? Es simple. ¿Hay alguna duda, consulta respecto al desafío? Si lo entendieron, si hay alguna redacción que está mal. Camila, te pregunto específicamente a ti. Ahí alguien habló. No se escuchó. No se escuchó. Parece que fue lo. Loreto está en la parte de array de objetos. En la parte de abajito. Y yo tengo otro, soy el profesor, tengo otro dashboard. ¿Cachai? Pero ustedes ahí como alumnos deberían tenerlo ahí. En la parte de la misma. En array de objetos, ¿cierto? Sesión presencial 1. ¿Lo encontraste? Sí, ya lo encontré, que se Ya. estaba cargando. Genial, genial. Profe, al parecer no tenemos ninguna duda o consulta tanto con la clase como con el desafío. No, sí. Eso. Yo, de hecho, los ejercicios que hice lo voy a hacer en base a cierto igual, pues, para guiarlo usted al desafío, ¿cierto? Entonces, si tomaron atención en la clase, no deberían tener problemas, en teoría. ¿Ya? El La Felipe pega dice sería, que ¿cierto? La pega sería traspasar el Excel a raíz de objetos, ¿cierto?